Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 2. Vino nuevo y odres viejos. Padre, te damos gracias por esta mañana bendecida. Gracias por el regalo y la lluvia. Oramos por la lluvia de tu Espíritu sobre nuestros corazones y para que podamos ir más allá de ver a los hombres como árboles caminando y entrar en la luz clara de la verdad. Oramos por quienes nos acompañan en línea, por los que aún siguen viendo, para que los bendigas. Sabemos que varios siguen viajando y llegarán pronto. Y oramos para que nos enseñes y nos guíes en la palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si van a Hebreos capítulo 4, quiero hablar sobre la palabra de Dios. Pablo nos da algunas ideas sobre ella. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Cómo puede este libro ser más cortante que una espada de dos filos? Bueno, les da la explicación, por supuesto. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué interesante, ¿no? Esta es una comprensión espiritual de que esta es una espada espiritual. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y tiene la capacidad de partir el alma y el espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué es? Discernidora. ¿Cómo puede la palabra de Dios discernir los pensamientos, las intenciones y los motivos? Tiene la capacidad de comprender los motivos del corazón, sacarlo a la luz y revelar lo que en él. Y así de poderosa es la palabra de Dios. Y esto es en lo que debemos reflexionar. ¿Cómo logra esto la Biblia? ¿Cómo revela realmente lo que hay en el corazón de una persona? Pasemos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 2. Es interesante, el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué dice? El conocimiento envanece. Es interesante, ¿verdad? Cuanto más conocimiento se tiene, mayor es el peligro de desvanecerse, de ser orgulloso. La Biblia discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La Biblia puede revelar el orgullo del hombre. Es interesante, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor o ágape edifica. Y luego dice: si alguno cree saber algo, aún no sabe nada como debe saber, pero si alguno ama a Dios, él lo conoce. Así que si acudes a las Escrituras pensando, lo sé, entonces te envanecerás. Si acudes a las Escrituras diciendo: enséñame, Padre, enséñame, no sé. Pensamos en la historia de Juan capítulo 9, cuando Jesús sanó al hombre que había quedado ciego. Y el fariseo dice: sabemos que este hombre es pecador. Den gloria a Dios. Sabemos que este hombre es pecador. Él respondió: si este hombre es pecador o no, no lo sé. Solo sé que antes era ciego, pero ahora puedo ver. Ese es un capítulo interesante sobre cómo llegamos a las Escrituras, a la palabra. Claro que Cristo es la palabra viva y ellos están viniendo a Cristo, y queremos leer algunos pasajes de los evangelios donde vemos este conflicto constante entre Cristo y los fariseos.
y esta diferencia de comprensión que se daba con respecto a las Escrituras y cómo Jesús interpretaba las Escrituras que él mismo había inspirado y cómo los fariseos y otras personas las interpretaban. Y estas son lecciones para todos nosotros. Todo esto fue escrito para amonestar a quienes han llegado al fin del mundo. Así que, si alguno cree saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Seguro que conocen Isaías 55, 8 al 9. Creo que ya lo hemos citado. Está aquí. En el versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Esa es una declaración condenatoria. Es reveladora, ¿verdad? Tú no piensas como yo, piensas muy diferente. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto, al leer las Escrituras, es simplemente, Señor, si tus pensamientos son más altos que los míos, son más altos, entonces necesito tu guía. Y este es el elemento crucial al leer las Escrituras, una sensación de necesito tu guía, necesito que me ayudes, me enseñes y me guíes. Si acudimos a las Escrituras con este espíritu, por supuesto, Él nos ayudará. Pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Debemos acudir. Desafortunadamente, debido a la forma en que la mayoría de nosotros creemos en entornos donde existen ciertas interpretaciones de las Escrituras, heredamos formas de pensar sobre la Biblia ya elaboradas por los hombres. Por eso, sé que particularmente desde los 20 años, durante bastante tiempo, defendí la comprensión que me habían enseñado contra todos los demás. Fue una experiencia interesante defender lo que me habían enseñado, honrar a mis antepasados y todo eso. Pero necesitamos venir y decir, Señor, ayúdame a entender. Y si estás escuchando la palabra de Dios, debes llegar al punto en que te quedes estancado, donde hay cosas que parecen no tener sentido, que no puedes armonizar con tu mente natural, no puedes resolverlas. Veremos algunos casos en los que hay que decir, bueno, voy a elegir este texto en lugar de este otro, o voy a inventar una teoría para explicar y tratar de armonizar estas cosas. En lugar de decir, Señor, realmente no entiendo por qué esto dice esto y esto parece decir esto otro, ¿puedes ayudarme a entender? Nos invita a ser humildes al abordar las Escrituras y decir, bueno, Señor, no lo sé, no entiendo. Tenemos algunas promesas hermosas en las Escrituras. Primero, veamos Romanos 10, versículo 13. Allí menciona una promesa. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es un texto hermoso, ¿verdad? ¿Cómo pues invocará en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, la paz y anuncian nuevas buenas. Es necesario predicar la palabra de Dios.
venir a predicar el evangelio, para introducir a la gente al reino de Dios. Pero cuando esto ocurre tanto para el predicador como para quien experimenta la conversión, en 1 Juan vemos algo más. Este es uno de los pasajes donde se puede ver una contradicción. Y he escuchado ambos lados de esta aparente contradicción. Porque Pablo dice, bueno, si no hay alguien enviado, si no es un predicador que les predique el evangelio, ¿cómo iré? ¿Cómo entenderé? Pero 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como les ha enseñado permanecerá en él. La gente dice, ¿ven? No necesito que nadie me enseñe. En Romanos 10 dice, bueno, ¿cómo creerán si no hay alguien enviado? ¿Y por qué envió Jesús a los apóstoles? Es decir, ¿por qué Dios no envió su Espíritu a todo el mundo y dejó que su Espíritu enseñara a todos? ¿Cómo resolvemos este aparente conflicto? Es el modelo divino, el Espíritu enviado. Pero el punto aquí es que necesitamos pedirle a Dios que nos guíe para comprender. Y esto se relaciona particularmente con el tema que queremos abordar en referencia al carácter de Dios, porque hay muchas cosas que parecían contradecirse y necesitamos humildad. Ahora, vamos a Lucas 5:36. Lucas capítulo 5, versículo 36. Vayamos allá. Versículo 36. Y les refirió también una parábola. Nadie pone remedio de vestido nuevo en vestido viejo. De lo contrario, el nuevo se rompe y el remiendo que se saca del nuevo no concuerda con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres perecerán. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y ambos se conservan. Y esta es una parte interesante. Nadie que haya bebido vino añejo quiere enseguida uno nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Porque le resulta familiar. Él lo entiende. Y por supuesto, lo que Jesús está diciendo aquí es que el vino, como enseñanza, viene en una botella que es una armazón o estructura para albergar esa enseñanza. Y si tienes una estructura vieja e intentas poner vino nuevo en una estructura diseñada para un tipo diferente de vino, no funciona. Por lo tanto, el vino nuevo debe echarse en una nueva estructura nueva. Y este es el gran desafío, es el gran problema. Es que cuando examinamos las Escrituras, particularmente al abordar el tema del carácter de nuestro Padre, encontramos muchos odres viejos, estructuras antiguas, formas de pensar anticuadas. Y cuando los hombres empiezan a probar este vino nuevo, no encaja en el odre viejo. Lo mismo ha sucedido con quienes hemos recorrido este camino en relación con el Padre y su Hijo. Todos estos odres viejos. En cuanto a la comprensión de Dios y su relación con su Hijo. Y quienes hemos estado estudiando el Shabbat y las festividades como si fueran odres viejos para comprender estos pasajes. ¿Qué nos impulsa a estudiarlo a fondo? Bueno, veamos Isaías 28:9. Versículo 9. ¿A quién se le enseñará ciencia?
¿A quién se le hará entender doctrina? A los destetados y arrancados de los pechos. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. Es interesante que se repita dos veces. Reglón tras reglón, línea tras línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Al revisar las escrituras y buscar todos los puntos sobre un tema en particular, se empiezan a encontrar conflictos. Se encuentran ideas aparentemente opuestas. Y así es como la Biblia es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filas, porque empieza a discernir los pensamientos e intenciones del corazón, empieza a revelar qué hacer con estas aparentes contradicciones. Y están por todas partes de las escrituras, aparentes contradicciones. ¿Qué harás con esas aparentes contradicciones? ¿Cómo las resolverás mentalmente? Esto revela lo que hay en tu corazón. Si te mantienes fiel a tu credo, quieres beber del vino viejo porque es mejor y esto es lo que te resulta familiar y no quieres dejar llevar por una nueva comprensión. Uno de los mayores obstáculos para llegar a una nueva comprensión es ¿qué pasará con toda mi comunidad si abrazo este vino nuevo? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? ¿Cuánto me costará? Porque cuando leemos las escrituras, no solo las leemos, sino que también calculamos el costo de aplicar lo que creemos aprender. Que hay un costo involucrado, porque cuando aceptas algo diferente a lo que cree tu comunidad, esto es dividir los huesos y la médula. Es un texto tremendamente triste. He venido a poner a la madre contra su hija, al padre contra su hijo. No he venido a traer paz sino espada. Es un terrible texto difícil. Es un texto terriblemente difícil. Y en mi propia experiencia, a lo largo de los años, dentro de la comunidad de fe en la que me he criado, esa espada ha cortado, se han roto relaciones, amistades que creía cercanas se han roto. Una persona me dijo cuando acepté que Jesús era el Hijo unigénito de Dios: tú y tu miserable conciencia. Pero eso es todo lo que tengo. Solo tengo mi conciencia, solo tengo una vida. No puedo confiar en ningún otro hombre, no puedo confiar en el brazo de la carne. Tengo que leer las escrituras y al leerlas juntos no puedes simplemente tomar lo que digo. Tienes que comparar escritura con escritura. Tienes que ser fiel, ser bereano, comparar escritura con escritura al unir estas cosas. Y recuerdo particularmente la enseñanza del Padre y el Hijo. Me iba a costar mucho aceptarlo. Y le daba vueltas a la cabeza. ¿Podría estar equivocado? Señor, incluso oré, permíteme estar equivocado. No quiero separarme. Nací en este hospital, crecí en este ambiente y con toda esta gente hermosa. Todos aman a Dios, todos cantan alabanzas a Jesús. Todos creen que Jesús murió en la cruz y resucitó. Creen en la segunda venida. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? No vine a traer paz sino una espada. Todo este concepto de la espada es otro punto de conflicto. Jesús dice en Lucas: el que no tenga espada, venda todo lo que tiene y compre una. Y los discípulos, de nuevo en carne y hueso, dicen: aquí hay 2 espadas. Y Jesús dice: es suficiente. Ahora bien, las escrituras está escrita para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La gente dice: ven, 2 espadas. Jesús le dice: ármense, porque cuando salgan van a tener que usar estas armas. Estar armados. 2 espadas. ¿Contra qué? ¿Es suficiente? ¿Suficiente para qué? Pero les dijo a todos los discípulos que compraran una espada y ellos dijeron: tenemos 2.
Y él dice, es suficiente. Eso es una contradicción. Carlos comenta, en español se traduce como deténgalo. Está bien, basta, vas por mal camino, mira la escritura, discierne los pensamientos e intenciones del corazón, incluso de los traductores. Es un punto interesante, ¿verdad? Discierne los pensamientos e intenciones del traductor. Alguien pregunta, ¿puedo preguntar? Lo que dijiste fue muy conmovedor. Dijiste que la forma en que están escritas las escrituras es un discernimiento del corazón. Hebreos 4:12 discierne los pensamientos, las intenciones o los motivos del corazón. Cuando las personas conversan sobre las escrituras, revelan sus motivos, intenciones y deseos. En el combate, porque a menudo es en el combate cuando examinamos las escrituras, se revelan los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las escrituras han sido escritas con mucha sabiduría para este propósito. Ahora bien, algunas personas y yo hemos leído cosas que, por ejemplo, sobre el carácter de Dios, han optado por escribir las escrituras para reflejar su comprensión del carácter de Dios. Es peligroso alterar las escrituras para adaptar a la propia comprensión, porque Dios las escribió de una manera especial para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y corregir e instruir. Es la palabra infalible de Dios. Y estoy convencido de que Dios guió el desarrollo del Textus Receptus para los hombres que estaban dispuestos a traducir las escrituras bajo pena de muerte. No tenían otro motivo que traducir lo que estaba en la Biblia. Muchas de las traducciones actuales son un trabajo. Si conoces la historia de Nestle Aland, el Nuevo Testamento griego, en el que se basan muchas de las Biblias, y sabes que los jesuitas estuvieron profundamente involucrados en esa producción, necesitas escuchar, necesitas estar atento. Esas personas estaban en contra de quienes tradujeron la nueva versión King James. Estaban en polos opuestos. En fin, creo que Dios ha guiado esto y ha permitido que la Biblia se escribiera de esta manera para discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Me encanta cómo está escrita la versión King James, porque sí discierne, te impulsa a buscar y comprender. Lee Éxodo capítulo 15. El Señor es hombre de guerra. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Los destruiré. A la versión King James le encanta traducir tantas palabras hebreas como sea posible como destruir. Pero Dios quiso que se escribiera así para discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón cuando nos alineamos contra la persona de Jesucristo. ¿Cómo entendemos las escrituras? Cuando la revelación de Jesucristo nos llega, tenemos que retroceder y profundizar. Tenemos que profundizar en el hebreo e intentar poner todo en orden, y requiere esfuerzo porque eso es lo que dice la escritura. Cuando me busques y me escudriñes con todo tu corazón, entonces me encontrarás. Pon a prueba tu corazón. ¿Estás dispuesto a buscar? O cuando encuentres el texto que concuerda con el vino añejo con el que te has criado. Este es el texto. Eso es todo. Deuteronomios 32:39. Yo mato. Eso es todo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Satanás podía citar las escrituras o parte de ella. Podía citar las partes que le convenían. Échate abajo del templo. La Biblia dice que Él no permitirá que tus pies se tambaleen. Él te cuidará. Y omitió la parte que dice, y te guardará en todos los caminos de Dios. No citó esa parte. Los caminos de Dios, no los tuyos. Cualquiera puede citar parte de las escrituras, pero solo revela lo que hay en tu corazón. Y este es el desafío. Quiero analizar Juan capítulo 8. Porque una y otra vez vemos este problema. Cuando los hombres se resisten.
Juan capítulo 8, versículo 40. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Así que ahora Jesús les habla directamente. Cuando Dios le habla directamente a un hombre y le dice exactamente lo que le sucede en su interior, ¿cómo responde el hombre? Él dice, hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un solo padre, que es Dios. ¿Cómo responde el hombre cuando le dice, procuráis matarme? Bueno, no somos hijos ilegítimos como tú. ¿Quieres enseñarnos? Esta es la respuesta humana. La mujer que me diste por compañera me dio, y yo comí. Si Dios pudiera decirnos cuál era el problema y le creéramos, todo esto se acabaría así de simple. Pero no lo hacemos. Por eso Dios ha escrito las escrituras para discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Pero aquí Él habla con claridad y está registrado aquí para mostrarles cómo respondemos los humanos cuando Dios nos habla directamente. Y luego dice, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No vine de mí mismo, sino que Él me envió. Hermosas palabras, palabras de verdad. Y luego en el versículo 43 llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué no entendéis mis palabras? Esta es una pregunta que debemos reflexionar. ¿Por qué no entiendes mis palabras? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué no podéis oír mis palabras? ¿Por qué no puedes oír mis palabras? Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo. Jesús está aclarando. Y haréis los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por eso os digo la verdad, no me creéis. Y esto nos introduce al pensamiento desafiante, la mente carnal. Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley ni a la palabra de Dios, ni tampoco puede. Cuando el corazón humano se acerca a la palabra de Dios, el deseo del hombre natural es usurparla y derrocarla y colocar sobre ella su propia botella. Poner este libro dentro de una botella que él mismo ha diseñado para contenerlo y evitar que lo convenza de ser un pecador digno de muerte. La mente humana trabaja constantemente para lograr esto, para resistir las verdades cortantes de la palabra de Dios, para embotar sus filos. Y por eso Jesús dice, no pueden oírme. Para muchos de nosotros, cuando hemos llegado al punto de ver algo en las Escrituras, y permítanme decir esto, se han llegado a la luz de la verdad, no es porque sean sabios, no es porque sean más inteligentes que cualquier otra persona, es porque en algún momento te has humillado y has buscado al Señor, pidiéndole ayuda en un estado de desesperanza y has confesado tu ignorancia. Solo así podrás alcanzar la verdad. Los hombres pueden llegar al conocimiento. Los hombres pueden tener conocimiento de la verdad. Como dice 1 Corintios capítulo 13, si tuviera tanto conocimiento que trasladara montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Así los hombres pueden tener una teoría de la verdad, porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y esta es la dificultad que tenemos al acercarnos a la palabra de Dios, que nuestros corazones naturalmente desean derribarla a menos que nazcamos de nuevo.
A menos que reconozcamos este problema que tenemos en nuestros corazones y acudamos a la palabra de Dios y digamos, ayúdame Señor a no derribar esta palabra con mi carne natural, cuando me corta, cuando desafía mis convicciones, cuando me invita a recorrer un camino que me llevará a discrepar de quienes amo, que no busquemos la manera de reprimir esa convicción y evitarnos dificultades. Todos lidiamos con este problema. Y Satanás constantemente construye botellas de vino viejas, tira botellas de vino viejas. Tienes una fábrica de botellas viejas donde produce todas estas botellas viejas y emborracha a la gente con este vino y lo vende en todas las esquinas de cada calle. Así que tenemos montones de botellas de vinos viejas. Este es el desafío. Así que la pregunta que debemos hacernos es como la de los discípulos. ¿Cómo sabremos el camino? ¿Cómo sabremos qué camino tomar con todos estos odres viejos a nuestro alrededor? ¿Cómo conocemos el camino? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, fijarnos en la vara de medir que vemos en Jesucristo es crucial para poder navegar por las Escrituras. Necesitamos basarnos en ella para poder medir todo lo demás y nuestros entendimientos. Jesús nos reveló claramente en el Nuevo Testamento: yo soy la verdad. Deben medir todo lo que han oído en las Escrituras por mi vida, por mi experiencia. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y eso en sí mismo era demasiado difícil de entender para los discípulos, ¿no? Dura es esta palabra. No la podían entender. Y así es como los hombres pierden la convicción. Lo he hecho varias veces. Si leen el libro de Juan, capítulo 2, 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 y 7, en cada capítulo Jesús dice algo. Los hombres no entienden en carne, lo entienden en carne y hueso, mientras que Jesús habla en espíritu. Para evitar la convicción, se interpretan las palabras de Jesús de una manera que él no entiende. Miren Juan capítulo 2. Este es un texto interesante. Esto es después de que los expulsó. Jesús purifica el templo. Es una historia interesante. ¿Cómo los expulsó? ¿Los levantó y los arrojó de los muros? No. La convicción del Espíritu. Juan 18:2. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que hace estas cosas? ¿No tenían evidencia de que huyeron de él en el templo? ¿No era eso la evidencia? ¿No era una señal de que este hombre tenía el Espíritu de Dios y de que debían escucharlo? Pero para justificar sus acciones dicen: ¿qué señal? Quiero que presten mucha atención a lo que Jesús dijo, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La mayoría de la gente, al leer el versículo 19, inserta la palabra sí antes de que Jesús hable. La palabra sí no está. Y en griego lo que Jesús dice aquí es una orden. Es una orden, es un mandamiento. Jesús respondió y les dijo: destruyan este templo. Esa es una orden, un mandamiento. Es imperativo en griego. Destruyan este templo. ¿Y qué? Y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué Jesús dio esto como una orden? Es interesante, ¿no?
Porque cuando dijo destruyan este templo, ellos respondieron. Entonces los judíos dijeron, este templo tardó 46 años en construirse. Así que cuando dice destruyan este templo, piensan en ladrillos y cemento. Pero Jesús se refiere a su cuerpo. ¿Ya pensaban en matarlo? ¿Cuál es su cuerpo? Entonces Jesús les da una orden imperativa sobre lo que realmente piensan. Esto es un principio importante de las Escrituras para comprender. Y hablaremos mucho más sobre el principio del espejo. Pensaban en matarlo y Jesús dice, destruyan este templo. Siempre he leído este texto. Si destruyen este templo, lo levantaré en 3 días. No es eso lo que dice. No es lo que dice. Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es un texto muy importante para comprender el mandato imperativo que refleja lo que sucede en el corazón del hombre. Y esto sucede una y otra vez en las Escrituras. Así que piensan en la carne. Destruyen este templo. Oh, ese debe ser el templo de Jerusalén. ¿Levantarlo en 3 días? ¡Qué ridículo! El corazón humano distorsiona la palabra de Dios para que suene ridícula en su verdadero significado y así darle una interpretación errónea. Así es como el corazón humano desvirtúa la palabra de Dios. Interpreta el significado espiritual del texto en la carne para desvirtuar la convicción que contiene. Alguien pregunta. Sí, cuando lo juzgaban justo antes de la crucifixión, malinterpretaron sus palabras. Dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Pero nunca dijo que lo haría, simplemente les ordenó que lo hicieran. Así que eso es otra cosa que hacemos. Eso es interesante. Cita errónea. Para quienes están en línea, Carlos decía que citaron erróneamente a Cristo en su juicio. Este hombre dijo que destruiría este templo y en 3 días lo levantaría, pero él les dijo, destruyan este templo. Así que lo citaron erróneamente. Citar erróneamente es un ejercicio interesante. Cuando los hombres citan erróneamente la Biblia, o incluso a otros hombres, sabemos que tenemos un problema. Y dice en el versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Supongo que en el cielo veremos qué pasó, pero Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Destruyan este templo? ¿Lo señaló? Se lo hizo evidente, pero se negaron a verlo. No lo sé. Me interesaría saberlo. Juan capítulo 3. Lo mismo. Nicodemo. Jesús le dice, ¿eres un líder en Israel y no sabes estas cosas? Eres joven y no deberías hablarme así. ¿Y qué le dice? De cierto te digo, el que no nazca de nuevo, esa palabra de nuevo en griego significa de arriba, a menos que uno nazca de arriba. Así que el griego es claro. ¿Qué dice? No puede ver el reino de Dios a menos que nazca de arriba. No puede ver el reino de Dios a menos que nazca de arriba. Pero Nicodemo lo interpreta como nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Para evitar la afirmación obvia, porque Jesús le dice, Nicodemo, necesitas un odre nuevo. Porque eso es lo que significa nacer de nuevo, tener un marco diferente, una comprensión diferente, una nueva mente, una casa nueva donde enmarcar las verdades de las Escrituras. Necesitas rehacer tu mente, reiniciarla para comprender y evitar. Pero me he sentado a los pies de los grandes maestros de Israel, he estudiado las Escrituras, he memorizado la Torá, he hecho todo esto.
¿Cómo que necesito nacer de nuevo? Tengo un doctorado de Israel y sé todo esto y me dices que debo abandonar todo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lidia con esto? Hace que las palabras de Jesús suenen ridículas. Como si Jesús quisiera decir que necesitas entrar en el vientre de tu madre. Es una tontería. Pero esto es lo que hace el corazón humano para evitar la convicción de la necesidad de cambiar. El corazón humano se niega a someterse a la convicción de la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta es ridícula. Jesús responde, no entra. Simplemente dice, de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu. Así que Jesús le explica. Jesús es tan amable, tan paciente. Podría haber dicho, ¿qué? Pero no se frustra, simplemente le explica con calma. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Cuando estás en la carne, razonas en la carne. Y Nicodemo sigue razonando en la carne. Y este es el problema que tenemos cuando acudimos a las Escrituras. No te maravillas de que te diga que es necesario nacer de nuevo. La mujer junto al pozo, Juan capítulo 4, vayamos allá. Yo te daré agua viva. ¿Qué piensa inmediatamente? Pero no tienes con qué sacarla. Ella piensa en la carne. Él habla en el Espíritu. Pero insiste aún más, ¿no es cierto? Cuando le dice, Jesús le dijo, versículo 16 o capítulo 4, versículo 6, ve, llama a tu marido. Y ahora la palabra de Dios discierne, ¿verdad? Penetra profundamente en el corazón. La mujer respondió, no tengo marido. Podría haber dicho, no estás aquí o no está aquí. Pero fue sincera, porque Jesús dice, bien has dicho, no tengo marido, pues has tenido 5 maridos. ¡Wow! Y en este caso, la mujer no se resiste a la palabra de Dios que le habla, queda asombrada. Pero en el versículo 19 dice, Señor, me parece que eres profeta. Quizás puedas resolver esta controversia religiosa que hemos tenido durante los últimos siglos. Nuestros padres adoraron en este monte y tú dices que en Jerusalén es donde se debe adorar. ¿Podría ser esta una forma de evitar la convicción? Entremos en una controversia religiosa. Evitaremos este asunto. Quiero hablar de mi vida personal, no de temas personales. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vaya, eso es directo. Se arriesga, ¿verdad? Al ser tan directo con ella, se arriesga. Pero obviamente está leyendo su alma y sabe que puede decir estas cosas. Porque la salvación viene de los judíos. Estoy seguro de que todos los judíos dicen, ahí lo tienen, la salvación viene de los judíos. Se refiere a los oráculos. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Mucha en todo, principalmente porque les confiamos la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos en el adventismo. ¿Qué ventaja tiene el adventista? Mucho en todo, principalmente porque bajo su liderazgo le confiamos la palabra de Dios. Pero asumir eso tiene muchas consecuencias, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hicieron los judíos? Eligieron a Barrabás y la mayoría fueron asesinados como consecuencia. Por lo tanto, es una gran responsabilidad estar en esa posición. Y así de nuevo, vemos este corazón espiritual, carnal, humano, usando los argumentos de la carne para evitar la convicción de lo que la palabra de Dios realmente dice. Juan 5, Jesús sana a un hombre. Le dice,
que tome su lecho y camine en sábado. Y el versículo 16 dice: por eso los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Destruyan este templo, porque hizo estas cosas en sábado. Porque hizo estas cosas en sábado. Eso es un odre viejo, ¿no? Sanar a un hombre y luego querer matar a alguien porque lo que está sanando en sábado. Oh, te doy gracias, Dios, porque no soy como estos judíos. Cuidado, cuidado, cuidado. Note que Jesús iba a decir: no trabajo en sábado. No, lo lleva al siguiente nivel. Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y de qué obra se refería? De una obra espiritual de cambio de corazón. Comprenden en la carne. Cuando más habla en el espíritu, más ridículo y blasfemo les parece. Y este es el desafío que enfrentamos al leer las Escrituras. Versículo 18. Por eso los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Es importante que comprendamos estas lecciones, ya que hoy revivimos todas estas controversias de diferentes maneras, mediante la argumentación y la defensa del espíritu para justificar lo que hacemos en la carne. Y entonces quiero terminar esta sección analizando algunas contradicciones aparentes. Cuando vemos en los 10 mandamientos, donde dice: no matarás, y luego leemos en Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Todos estos disciernen las intenciones del corazón. Yo soy y no hay Dios conmigo. Yo mato y doy vida. La gente dice: miren, ahí está. Dios dice: yo mato. Pero dice en los mandamientos: no matarás. Oh, pero Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Así es como lo justificamos. No, no podemos matar. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo 7. Hay que armonizar todos estos pasajes. Versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomar posesión de ella, dice el versículo 1, y haya expulsado de tu presencia muchas naciones, a los hititas, a los gerseneos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos, 7 naciones más grandes y poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios haya entregado de tu presencia, los herirás y los destruirás por completo. No harás pacto con ellos, ni les tendrás misericordia. No matarás. Bueno, esto no aplica a Dios ni a la justicia ejecutiva sobre otras naciones. Siempre hay una causa excepcional que se presenta ahora. Interesante, ¿verdad? Estos son algunos de los desafíos. Y por supuesto, Josué los mató a filo de espada y Jesús dice: el que tome a espada morirá. ¿Qué harán con esto? Este es el desafío. Solo estamos viendo algunas introducciones. Lucas capítulo 9. Si tienen una traducción moderna, les están estafando porque falta un fragmento. Lucas 9:55. Los discípulos dicen: estos samaritanos están siendo groseros. Están siendo irrespetuosos con nuestro Mesías.
Así que, Señor, ¿debemos hacer descender fuego del cielo y consumirlos como hizo Elías? Tenemos evidencia en las escrituras de que Elías hizo descender fuego y quemó a la gente y luego subió al cielo en un carro justo después de realizar esa acción. Así que estas personas son groseras y tú mereces honor y respeto y debemos demostrárselo. Debemos presionarlos para que respeten a su Mesías, nuestro Mesías. Escuchen lo que decimos y no sean tan respetuosos. Versículo 55. Pero él se volvió y los reprendió diciendo: no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y luego lees en Génesis capítulo 6, Dios dice que los destruiré. ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, eso fue mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Así que eso solo aplica cuando está aquí en la tierra, no destruye. Pero los destruye en cualquier otra ocasión. Estos son algunos de los conflictos que debemos resolver en las Escrituras. Pero claro, al analizar el texto, él dice: no sabéis de qué espíritu sois. Así que se refiere a vuestro carácter. No sabéis qué clase de carácter sois. Porque el espíritu, el Hijo del Hombre, no ha venido a destruir, sino a salvar. Él dice que esto es lo que él es. Y por supuesto, no es casualidad que Apocalipsis 9:11 dice: Apolión, el destructor, el Apolión. Satanás es el destructor. Cristo no es el destructor. Estos son completamente opuestos. Así que al repasar estos pasajes de las Escrituras una y otra vez, debemos tener presente nuestros pensamientos. Estas historias están escritas de tal manera que nos permiten discernir lo que hay en nuestro corazón y revelar lo que pensamos. Terminaré con esta historia. Esto es lo que Salomón hizo con las dos mujeres que acudieron a él. Una de ellas se había acostado con su hijo y lo cambió. Intercambió a su hijo con el niño vivo y se lo llevó. Cuando la madre despertó, vio que había muerto, pero que no era su bebé. Y así se fueron. Y Salomón, y este es el ejemplo perfecto de la espada, porque la menciona, ¿no? Toma una espada y corta al niño, dividiendo la médula y el hueso. Lo divide por la mitad y da la mitad a cada mujer. Al decir esto, discernió los pensamientos e intenciones de lo que había en el corazón de estas dos madres. La verdadera madre dijo: denle el niño. Y la que no era, dijo: que sea como ha dicho el rey. En su corazón pensaba: si mi hijo muere, también debe morir el tuyo. Y así la palabra del rey discernió los pensamientos e intenciones del corazón. De nuevo, con la orden: toma una espada y mata al niño. Él da la orden que refleja los pensamientos e intenciones de la mujer cuyo hijo ya había muerto. Y la pronunció como una orden que satisfacería o mediría sus pensamientos. Verán, este es un principio que queremos analizar en las Escrituras. Así que arrodillémonos y oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo que hayas escrito la palabra de Dios de tal manera que podamos discernir lo que hay en nuestros corazones. Oramos para que nos ayudes cuando entremos en conflicto, para que seamos humildes ante ti y reconozcamos: Señor, no sé cómo armonizar estas cosas. Hay tantas botellas de vino viejas en las que podemos decir: bueno, sé cómo esto encaja. Sé cómo funciona esto, va así, así y así, pero ayúdanos, Señor, a ir línea por línea, precepto por precepto, y al examinar todas las Escrituras, que nos des discernimiento y comprensión para entender cómo conectar estos pasajes. Y te agradecemos por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús, amén.